Hoy te voy a contar sobre todos los estilos de vinos que podés encontrar en el mercado. Mi nombre es Marisol de la Fuente, soy Sol Sommelier y vamos a aprender juntos del mundo del vino. Vas a ver aquí muchos estilos diferentes, de blancos, de dulces, de tintos, rosados y fortificados. En el video de hoy te voy a ir contando sobre cada uno de estos estilos, para que puedas interpretar la información que está en la etiqueta y de esta manera saber qué esperar de ese vino que estás comprando en el supermercado o en la vinoteca. La idea es que puedas entender qué significa esa información que se te da en la etiqueta en cada estilo de vino. Vamos a comenzar hablando acerca de vinos dulces. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos y estilos. El primero que te quiero contar es el dulce natural. En este caso, la uva se cosecha en su momento justo y se inicia el proceso de fermentación. Como sabes, la fermentación es la transformación de los azúcares de la uva en alcohol por acción de las levaduras. Este proceso se corta a la mitad, por lo cual una parte del azúcar se transformó en alcohol y una parte del azúcar quedó en el vino. La diferencia con el dulce natural en relación con otros vinos dulces es que como la uva estaba en su punto correcto de maduración, las notas y aromas y sabores que vas a encontrar son de frutas frescas, muchas flores, frutas, sabores delicados y además menor graduación alcohólica. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcar de esas uvas era la cantidad normal al momento de hacer la cosecha. Así que dulce natural, menos alcohol y notas más frutales. Si hablamos de una cosecha tardía, es un poco diferente, porque la uva se deja sobremadurar en la planta, es decir, se deja pasar de su momento justo de cosecha. Y en ese caso, cuando finalmente se empieza el proceso productivo y arranca la fermentación, también la vamos a cortar a la mitad. Pero la diferencia es que este vino, el que es cosecha tardía, va a quedar con un poco más de graduación alcohólica que el dulce natural, entre 12 y 13 grados. ¿Por qué? Porque al estar la uva más tiempo en la planta y estar sobremadurada, pudo desarrollar más cantidad de azúcar. Sin embargo, en los aromas nos vamos a encontrar frutas secas, frutas maduras, mermeladas, miel, aromas que tienen que ver con el estado de la uva al iniciarse el proceso productivo. Entonces, dulce natural, uvas maduradas en su momento justo. Cosecha tardía, uvas sobremaduradas en la planta. Pero también nos podemos encontrar con los dulces que están hechos de uvas botritizadas. Esto es bien de vino francés. Sin embargo, en la Argentina también hay algunas bodegas que inoculan un hongo en las uvas que lo que hace es deshidratarlas. Se llama Botrytis cinerea. Entonces, si encontrás en algún vino que dice que es un dulce botritizado, significa que se inoculó el hongo a estas uvas que tienen que ver con la humedad y una situación específica y un trabajo específico que se hace en el viñedo para que estas uvas se deshidraten por acción del hongo y de esa manera tengamos mayor concentración de azúcar. De eso se trata un dulce botritizado. Pero también podemos tener lo que se llama ice wine, comúnmente producido en el país Canadá. Esto significa que estas uvas fueron congeladas, se congelaron en la misma planta y al iniciar el proceso productivo, obviamente la separación de agua y azúcar funciona de una manera bastante diferenciada, por lo cual es muy fácil extraer el azúcar y separarla de la parte líquida. Por eso generalmente los ice wines son vinos dulces. ¿Cómo ocurre este congelamiento? Tiene que ver con el clima, por lo cual las uvas se congelan en la misma planta y allí se cosechan. Eso es un ice wine. Sin embargo, también se puede hacer ese mismo proceso en una cámara frigorífica. Por eso vas a encontrar que en Argentina también hay algunas bodegas que hacen ice wine. Entonces, dulce natural significa que las uvas se cosecharon en su momento justo y además que tiene un poquito menos de alcohol. Cosecha tardía, uvas sobremaduradas en la planta y en este caso entonces un poquito más de alcohol y notas de frutas un poco más maduras. También tenemos entonces los vinos botritizados, que en este caso es un hongo el que hace que pierda agua la uva y entonces por eso tengamos más concentración de azúcar. Y también tenemos los ice wines, en los cuales la uva se congela en la misma planta. Pero no termina ahí. También podemos tener otros tipos de vinos dulces, por ejemplo los pacificados. Significa
que las uvas se retiran sobremaduradas de la planta y se dejan secar al sol en esterillas para que sigan perdiendo agua y el azúcar se siga concentrando. Este tipo de uvas se puede utilizar para hacer vinos dulces o también se puede incorporar en el proceso productivo de un vino tranquilo para darle aromas y sabores diferentes, como por ejemplo en el Mil Amore de Bodega Renacer que te estoy mostrando en las imágenes. Pero no termina acá, también hay dulces fortificados. Estos son vinos a los cuales se les agrega alcohol vínico en el proceso productivo. ¿Para qué? Para que el azúcar permanezca en este vino y no termine de suceder la fermentación, pero además para que tenga más graduación alcohólica. Así que también existen los llamados vinos dulces fortificados, comúnmente conocidos como Marsala, Mistela. Bueno, esos también son vinos y en ese caso son vinos dulces. Entonces, resumiendo la sección de vinos dulces, dulce natural, cosecha tardía, ice wine, vino dulce botritizado y vinos dulces fortificados. Fíjate, un montón de variedades y de estilos cuando pensamos solamente en vinos dulces. Y ahora vamos a hablar de vinos blancos. Los vinos blancos pueden ser varietales, donde nos vamos a encontrar Chardonnay, Torrontés, Sauvignon Blanc, es decir, vinos que están hechos con una uva específica. También hay vinos blancos que son blends. ¿De qué? De distintos vinos de uvas blancas. Como todos los blends, los vinos se producen de manera separada y luego se unen para crear un vino diferente. ¿Diferente a qué? A los vinos varietales, porque en los blends tenés combinaciones de distintos vinos ya producidos para crear un diseño, para crear un estilo de vino nuevo que se diferencie de todos los demás. Pero aparte de esto, generalmente hacemos vinos blancos con uvas blancas. Sin embargo, también existe la categoría Blanc de Noir, es decir, vinos blancos hechos con uvas tintas. ¿Cómo es esto posible? Si pensamos en las uvas tienen en su piel los aromas, los sabores, los colores y en el caso de las uvas tintas, los taninos. Y el interior de la uva, que se utiliza para producir vino, es igual al interior de la uva que compramos en la verdulería o en el supermercado para consumo. Es decir, es transparente, translúcida. Por eso nosotros podemos hacer vinos blancos usando Malbec, usando Cabernet Franc, usando Cabernet Sauvignon, porque utilizamos el interior de la uva y dejamos que haya muy poco contacto con esas pieles para que el vino no se tire. Obviamente, si hacemos un Blanc de Noir de Pinot Noir, va a ser más fácil que quede bien clarito, o un Blanc de Noir de Malbec. Sin embargo, si hacemos un Blanc de Noir de Cabernet Franc, nos vamos a encontrar con que hay un color levemente rosado, obviamente porque esas uvas tintas son muy tintoreras. Sin embargo, es totalmente posible hacer un vino blanco de uvas tintas. Pero además nos vamos a encontrar, tanto en el mundo de los vinos blancos como de los vinos en general, con los vinos llamados naturales. Quienes hacen vinos naturales te dicen que el proceso productivo es 100%, como dice su nombre, natural. Es decir, con mínima o casi nula intervención en el proceso productivo por parte del enólogo, por parte de la bodega. Esto significa que en general van a ser viñedos orgánicos, es decir, no se usa ningún tipo de agroquímico en ese viñedo y que además en el proceso no va a haber sulfitos agregados y se va a dejar que el vino evolucione de manera natural hasta llegar a tener el vino final. Esto lo vas a encontrar no solo en vinos blancos, sino también en vinos tintos, rosados y todos los vinos que te estoy explicando. Pero además de todo esto nos vamos a encontrar con que en el mundo de los vinos y en los de los blancos en particular empiezan a aparecer los vinos bajos en alcohol. Esto significa que en el proceso productivo generalmente se cosechan las uvas más temprano para que haya menos graduación alcohólica, es decir, menos azúcar que se vaya a transformar en alcohol y de esa manera poder lograr un vino bajo en alcohol. Esto significa que es un vino que va a tener 8 o 9 grados de alcohol. Ya los podemos encontrar, por lo menos aquí en la Argentina, en el mercado y en el mundo. Además, vas a encontrar ya vinos sin alcohol, es decir, desalcoholizados. Por lo cual, para ir resumiendo el mundo de los vinos blancos, como te decía, vas a encontrar blancos de varietales, blancos de blends, blancos hechos con uvas tintas, blancos naturales y también los blancos de baja graduación alcohólica.
si hablamos de rosados, también es todo un mundo, porque los vinos rosados se pueden hacer de 3 maneras diferentes: por maceración, por corte o por sangría. Te voy a explicar las 3, más allá de que no siempre vas a encontrar esta información en la etiqueta. Si pensamos en un vino hecho por maceración rosado, se utilizan uvas tintas. ¿Por qué? Porque, como te dije antes, el color del vino proviene de las pieles. Entonces va a haber una maceración prefermentativa en el cual se va a extraer de la uva aromas, sabores y el color que quiero que tenga el vino. Esto es un vino rosado por maceración. Por eso vas a ver que muchos rosados en la etiqueta te dice la variedad: Malbec, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Bonarda. Esto significa que esa es la variedad de uva que se utilizó para hacer ese vino rosado. Ahora, vos también podrías hacer o comprar un vino rosado de corte. ¿Qué significa esto? Puedo mezclar vinos blancos y vinos tintos para hacer un vino rosado. Es mucho más complejo porque hay que coordinar aromas y sabores, y además que el color sea un color comercialmente agradable, suave, como se utiliza hoy en el mercado, comparando con los rosados famosos de la Provence. Pero es posible mezclar tintos y blancos, y en la Argentina hay varias bodegas que lo hacen, mezclando, por ejemplo, Pedro Jiménez con Cabernet Franc y obteniendo un rosado súper agradable y súper rico. También podés hacer blend de distintos rosados, como con los blancos o como con los tintos. Tenés rosados de distintas variedades en distintos tanques, y luego lo que vas a hacer es mezclarlos para crear un corte: Malbec, Cabernet, Malbec Bonarda, Malbec Cabernet Franc y las variedades que vos quieras, para lograr un rosado que tenga los atributos de los distintos vinos de distintas uvas. Y también se puede hacer vino con el procedimiento que se llama de sangría, es decir, tener un tanque con mosto de vino tinto, y para concentrarlo vamos a retirar agua de ese tanque, agua que ya tiene color, y la vamos a poner en otro tanque donde se va a iniciar la fermentación. En este caso voy a tener un vino tinto más concentrado y un vino rosado que se obtuvo de la sangría del mosto del vino tinto. Esta no es una técnica ya muy usada, sin embargo hay algunas bodegas que aún la utilizan con mucha tecnología y mucho análisis del producto para poder obtener un vino tinto y un vino rosado, y que ambos sean de calidad. Así que cuando compras rosados, sabe que puedes estar comprando rosados de maceración, es decir, de una sola variedad, rosados de corte, donde se usan blancos y tintos o distintos rosados de distintas uvas, o un rosado que sea fruto de una sangría. Cuando hablamos de vinos tintos, nos vamos a meter también en un amplio y fascinante mundo, porque nos vamos a encontrar con los vinos jóvenes, los vinos reserva, los vinos gran reserva y distintos estilos, desde los varietales hasta los cortes. De nuevo, cuando hablo de vinos tintos de varietal, me refiero a que en esa botella hay alguna uva en particular: Malbec, Cabernet Sauvignon, Bonarda, Petit Verdot, Syrah. Según la ley en la Argentina, si un 85% del vino que está dentro de la botella es de una única uva, vos podés poner en la etiqueta Malbec, Cabernet, es decir, esa uva en particular. Y el otro 15% puede ser otra variedad que complementa a la uva principal. Ahora, si estamos hablando de un blend, de corte o de assemblage, ahí sí vamos a estar hablando de la mezcla de varios vinos de distintas uvas para diseñar, en este caso, para que el enólogo diseñe un vino en particular. En ese caso, generalmente hay una uva que es la que domina, que tiene entre un 40 y un 50%. ¿Por qué? Porque es la que le va a dar estilo a ese vino. Y el porcentaje restante será de distintas variedades que agreguen color, que agreguen notas vegetales, notas florales o alguna característica como, no sé, por ejemplo, que sea más tánico. Bueno, toda esa unión de distintas variedades va a hacer que obtengamos un vino de corte diferenciado. Ahora, esto es lo que significa que sea varietal o blend. Pero en ambos estilos podemos encontrar vinos jóvenes, reserva o gran reserva. Un vino joven es el vino del año, es decir, el año último de vendimia y hasta 1 o 2 o 3 hacia atrás. La realidad es que es un vino que no está pensado para guarda, que está pensado para ser tomado joven, fresco, frutado, por lo cual se aconseja que si vas a elegir un vino joven, elijas el del año más reciente, porque no es un vino que vaya a evolucionar con el paso del tiempo. En el caso de los reserva, y en este caso hablando específicamente de los tintos, porque también hay reserva blanco, estamos hablando de un vino que tuvo por lo menos una evolución, una crianza de un año dentro de la bodega.
y después puede tener algún tiempo más en botella. Eso significa en la Argentina que un vino sea reserva. Y que sea gran reserva tiene que ver con que por lo menos tuvo 2 años de crianza y después puede tener algún tiempo mayor en botella antes de salir al mercado. La regulación no habla de madera, habla de crianza, pero lo lógico es en general que en un reserva y en un gran reserva el vino en su totalidad, esto ya no es tan habitual, o algún porcentaje del vino tenga contacto con barricas, con fudres o con algún estilo de recipiente de madera para poder ayudar a este vino con los aromas, sabores y taninos que aporta la madera a tener la capacidad de evolucionar mejor con el paso del tiempo. Ojo que dije evolucionar, no mejorar, es decir, que va a cambiar, se va a adaptar, los aromas, los sabores, el alcohol, los taninos se van a unir. No significa que mejore, significa que cambia y es diferente que un vino joven. Y en este caso estoy hablando de vinos que tienen paso por madera, generalmente por barricas o por fudres. Pero además en el mundo de los vinos tintos están los vinos de tonelería. Estos recipientes son mucho más grandes, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 litros. El proceso productivo es diferente y nos vamos a encontrar con vinos con mayor evolución y también con mayor potencial de guarda. ¿Por qué? Porque el proceso productivo es distinto y la interacción del vino en ese gran volumen y en ese gran recipiente de madera es un poco diferente a lo que conocemos en evolución utilizando barricas, fudres o recipientes más pequeños. Y hasta acá llegamos con esta explicación realmente simplificada de todos los estilos de vinos que podés encontrar en el mercado, tanto dulces como blancos, como rosados y como tintos. Así que si te interesa seguir aprendiendo del mundo del vino y las bebidas, te espero en mi canal de YouTube, suscríbete porque todo el tiempo estoy compartiendo nuevos conocimientos acerca del fascinante mundo del vino.